y nos hable en esta noche. Que si tenemos, Señor, alguna necesidad, al ponerla delante de tus pies, podamos estar seguros. Porque tú, Señor, eres el Dios de la misericordia. Por eso, Señor, nuestras peticiones en tus manos las dejamos. Las que hemos depositado en esta urna, las que hay en lo más profundo de nuestro corazón, las que nadie sabe, pero tú sí las conoces. Queremos en esta noche, Señor, pedirte por esas peticiones. Pero en esta noche de manera especial, queremos pedirte por nuestra familia, por nuestros hijos, los que están pequeños, los que están grandes, los que están dentro o fuera de tu iglesia. Queremos pedirte por aquellos, Señor, que están lejos de ti. De igual manera te pedimos por nuestros padres o hermanos que aún no te conocen. En esta noche queremos pedir especialmente por ellos. Que al abrir tu palabra tú nos des consuelo y nos des fortaleza. Y al salir de este lugar vayamos henchidos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches. Me da mucha alegría verles. Y me da más alegría ver que nuestra asistencia no ha bajado. Que la gloria sea para Dios. Ayer conocí a unos hermanos que seguramente ustedes conocen muy bien, pero fue muy grato conocerles porque reviví experiencias de hace aproximadamente 10 años, ya que mis hermanos tienen conocimiento de un lugar que se llama Luis Echeverría, allá en Chetumal, del cual yo fui pastor. Esa pequeña iglesita, yo fui pastor de ese lugar. Así que me dio gusto conocerles, pero me da gusto verles esta noche, porque ellos me dijeron, me contaron, y ustedes han de saber mejor que yo, que trabajan allá lejos, por Aragón, y que se van todas las semanas y luego regresan, pero que esta semana iban a ir y venir todos los días, para gloria de Dios. Y aquí están. ¿Decimos amén? De hecho le dije al hermano, se trae su guitarra, y ahí está. También me dijeron mis hermanos de mi distrito que me vieron en el internet, y yo hasta me puse nervioso, y ya me dijeron que estaban transmitiendo nuestra campaña. Es la primera vez que me pasa esto. Nunca había estado en las redes sociales. Y saludos, ¿verdad?, a las redes sociales. Pero que todo sea para la gloria de Dios. Al final de cuentas, hermanos, no es el ser humano. No tenemos nosotros nada de qué gloriarnos. Y no es lo que vemos, sino es mi propósito que nos dejemos guiar por lo que escuchamos, y que lo que escuchamos sea la misma palabra de Cristo Jesús. Vamos a buscar en nuestras Biblias en San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Y el tema de esta noche, hermanos,
tiene como propósito que podamos obtener esperanza en Cristo Jesús, pero que más que solo nosotros podamos obtenerla, podamos nosotros salir de este lugar con la seguridad de que nuestros seres queridos, nuestra familia, también tiene esperanza en Cristo Jesús. Por eso hoy oramos por nuestros familiares. Y yo sé que más de uno de los que estamos aquí tenemos algún amigo, familiar, hermano, hijo, padre, madre, que no está en la iglesia. ¿Cuántos queremos orar por ellos? Amén, ¿verdad? Todos estamos preocupados por ellos. Quiero preguntar, ¿cuántos de los aquí presentes tenemos hijos ya mayores que por alguna razón están fuera de la iglesia? ¿Puedo ver sus manos? Pues este mensaje, hermanos, también es para cada uno de ustedes. Hay esperanza en Cristo Jesús. San Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Vamos a detenernos allí para que podamos hacer un poco del contexto de la historia. En primer lugar, quiero mencionarles que Jericó era una ciudad amurallada, era una ciudad hermosa, era una ciudad que en especial se caracterizaba porque allí se hacía mucho comercio. Era un lugar importante para el comercio, era un lugar importante para hacer negocios, transacciones. De paso, Jericó es de las ciudades fortificadas más antiguas de la historia de nuestro mundo. ¿Recuerdan dónde se menciona Jericó? ¿En dónde? ¿En qué libro? ¿Por qué se menciona? Porque cayeron los muros, ¿verdad? De Jericó. De manera que esa ciudad era muy importante, ya con muchos años de antigüedad. Y en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, pues no dejaba de ser importante. Lo interesante es que como en esta ciudad normalmente venían mucha gente de diferentes lugares, también venían a celebrar las fiestas. Pero como todas ciudades, pues los que entraban tenían que pagar impuestos. Era algo así como los agentes aduanales, ¿verdad? ¿Sí han tenido ustedes esa experiencia? Los que han viajado a la frontera en Belice, los que han salido a Estados Unidos, los que van a Cancún, también es frontera. Y el problema era que los que estaban a cargo de cobrar los impuestos, que se les llamaba publicanos, normalmente eran judíos. Y sus propios compatriotas judíos no los querían, los aborrecían, porque ellos no solamente cobraban lo que era justo, sino que aprovechaban para imponer más impuestos de lo que era justo. Es decir, había entonces dentro del sistema de cobro, ¿verdad?, del servicio de los publicanos, pues había irregularidades, había extorsión, había entonces también oportunidad para como decimos, ¿no?, pasar por debajo del agua las cosas, siempre y cuando ¿qué? Se pagara.
Y los judíos, que recuerden en ese entonces vivían bajo el imperio romano, ellos eran un pueblo esclavizado, pues no tenían muchos recursos. Y como sabemos la historia, lamentablemente los publicanos le exigían y le cargaban el impuesto. ¿A quién creen? A los pobres. ¿Dónde se ha escuchado esa historia, verdad? Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, pero el problema no es la aduana americana. El problema, ¿qué es? Cuando vienes de regreso, ¿verdad? He tenido yo, gracias a Dios, la oportunidad de ir a Estados Unidos, y recuerdo que cuando he ido y nos toca regresar, pues decimos: Señor, en oración, ¿verdad? Que me toque verde, que me toque verde, que me toque verde. ¿Cierto? Y no porque uno no tenga necesidad de informar, claro, vamos a informar. El problema es que en esos momentos las personas a cargo tienden a abusar de su posición y de su poder. ¿Cierto? Es lamentable que eso pase. Le contaba a los hermanos que el día domingo, saliendo del culto, me paró la policía municipal. Y vamos a aprovechar las redes sociales. Me querían quitar mi automóvil, porque el engomado no tiene que ir adelante, tiene que ir atrás. Y bueno, ya sabrán lo que pasó. Qué lamentable, ¿no? Por eso los judíos aborrecían a los publicanos. Los veían como seres deshonestos, irracionales, abusivos, ladrones, y tenían repudio para con ellos. Por eso, dentro del marco de los pecadores, ¿saben a quién se mencionaba? A las prostitutas. ¿Y a quién? Y a los publicanos. O sea, para la mentalidad del judío, no había persona más deshonesta, no había persona que abusara de su posición que el publicano. Y aparte los publicanos, pues no solamente hacían eso, ¿no? Sino que también, al adquirir ganancias deshonestas, se volvían de posición. Y la historia nos habla de un hombre que se llamaba Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y que era ¿qué? Rico. Seguramente él, aparte de hacer sus extorsiones, pues a todos sus trabajadores también les pasaba, ¿verdad? El respectivo apoyo, ¿no? Y entonces Zaqueo era un hombre muy rico. La gente lo detestaba, porque con sus compatriotas, sus podríamos decir, sus hermanos, ¿verdad? Porque eran judíos, no los apoyaba. Prefería trabajar con el enemigo, que era el imperio romano, y aprovecharse de eso a expensas de su propio pueblo. Ese era el sentir para Zaqueo. Pero dice la palabra de Dios que Jesús pasó por Jericó, y el versículo 2 dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Y ya no tengo otro carro que regalarles, ¿verdad? Por eso ya no les voy a decir qué es la pregunta del regalo. Pero ellos estaban preocupados por el hecho de que, pues,
había mucha gente. Cada vez los discípulos estaban preocupados porque cada vez que Jesús llegaba a un lugar, mucha gente se acercaba a Jesús para oírle. Jesús era conocido porque él realizaba milagros, sanaba enfermos, porque su predicación era con autoridad. Donde Jesús se paraba, mucha gente iba a escucharle, y por eso los discípulos estaban allí de alguna manera preocupados, porque sabían que iba a haber mucha gente. Lo interesante de la historia es que Zaqueo quería conocer quién era Jesús. El deseo de todas las gentes nos dice que Zaqueo había escuchado en tiempo atrás el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, y que ese mensaje había hecho en la vida de Zaqueo una situación de reflexión. Zaqueo había escuchado al gran predicador del Jordán, había escuchado que había dicho: a los publicanos les ruego que cobren lo justo, que no cobran más de lo que es necesario. Y ese mensaje de arrepentimiento, porque recuerden que Juan bautizaba para el arrepentimiento, hizo un eco en la vida de Zaqueo. Y seguramente él escuchó que después de él vendría uno que era más grande que él. De manera que él sabía del mensaje de arrepentimiento. Él había escuchado también de Jesús, porque Jesús era muy famoso. No había pasado mucho tiempo que había resucitado a Lázaro. Él quería saber quién era Jesús. Jesús sanaba leprosos, devolvía la vista a los ciegos, levantaba paralíticos. Quería conocer a Jesús. Por eso, hermanos, cuando nosotros invitamos a una persona a venir a la iglesia, cuando nosotros le regalamos un libro, cuando nosotros oramos por él, cuando nosotros le cantamos o le damos la oportunidad de escuchar un himno, no tenemos idea de lo que puede hacer esa pequeña semilla en las manos del Espíritu Santo, en el corazón de esa persona. Zaqueo escuchó y su vida fue diferente a partir de allí. Entendió el mensaje, el Espíritu Santo empezó a trabajar en su corazón, y ahora que tenía la oportunidad de conocer a Jesús, procuraba conocerle. Y ese mensaje que quizás algunos meses había escuchado atrás, ahora estaba floreciendo en su vida para tratar de conocer a Jesús. Querido hermano, no dejes de compartir el evangelio. No desistas de compartir tu fe. A veces cuestionamos: ¿por qué vamos a regalar libros? Pues si al final los tiran. No, querido, no tenemos idea de lo que puede pasar en el corazón de una persona. No sabemos la situación que está viviendo, no sabemos cuál es su desesperación. Y quizás esa oración, quizás ese libro, quizás ese estudio bíblico que una vez recibió, quizás venir una noche a la campaña y jamás volver a regresar. No tienes idea de lo que puede hacer esa pequeña semilla en las manos del Espíritu Santo. Aquel que tiene un encuentro con Jesús tiene la oportunidad de cambiar para gloria de su nombre. No importa, hermanos, que sea solo una sola vez. El poder del Espíritu Santo trabajará en su corazón, y cuando menos te lo esperes, habrá fruto para gloria de Cristo nuestro Salvador. Por eso no dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu esposo, no dejes de invitar a tus padres, no dejes de trabajar por tu familia, por tus amigos, por tus vecinos. Puede pasar algunos días, meses, años, no importa. Pero cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde, entonces lo que no podemos hacer, lo va a hacer el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que salir, hermanos, a predicar.
Por eso tenemos que salir a compartir el evangelio. Por eso tenemos que levantarnos y decirle al mundo que hay esperanza, que Cristo es nuestro Salvador y que viene por nosotros para llevarnos al reino de los cielos. Algunos te escucharán, otros te tildarán de loco, otros no te van a querer abrir, pero no importa. La obra que hacemos está dirigida por el poder del Espíritu Santo. Y esta obra va a llegar a ser triunfante, victoriosa, porque no es la obra del ser humano, es la obra del Todopoderoso de Cristo Jesús. Por eso estamos aquí, queridos amigos. Por eso te hemos invitado para que vengas, porque hay poder en la palabra de Dios. Zaqueo empezó a tener en su corazón la necesidad de conocer a Cristo. Pero dice la Biblia que se apresuró. Yo me imagino que ese día no terminó su trabajo. Sabía que en dónde iba a pasar a Jesús. Fue. Pero dice la Biblia que llegó al lugar, quería ver a Jesús, pero no podía, porque era ¿qué? Mucha gente. Como les había dicho, mucha gente estaba allí. Pero había otro problema. ¿Cuál era el problema? Zaqueo era ¿qué? Bajito de estatura. Suena más bonito, ¿verdad? Bajito. Chaparrito con cariño, ¿verdad? Pero tienes razón. Ese era un problema. ¿Y saben cuál era el otro problema? Que si él les decía, oye, dame permiso, ¿qué creen que le iban a decir? No, aquí tenemos oportunidad para hasta tirarlo, ¿no? Recuerden que la gente ¿qué? No lo quería. Y entonces ahí está Zaqueo, ¿no? Imagínenselo, tratando de mirar y agachándose, y la gente lo mira, ¿no? Y adrede, ¿verdad? Y ahí va Jesús pasando. Era tal la necesidad que tenía Zaqueo que miró entonces un árbol sicómoro, un árbol muy normal de aquel lugar. Árboles frondosos, altos, grandes, fuertes. Y entonces, sin pensarlo dos veces, fue corriendo a aquel árbol y empezó a subir. ¿Alguna vez usted se ha subido a un árbol? Fíjese que yo no. Siempre fui miedoso. Pero los que se han subido saben que no vas a bajar intacto, ¿verdad? No vas a bajar igual, ¿verdad? Algo va a pasar, o con tu ropa, o con tus brazos, ¿verdad? Algo va a pasar. ¿Saben? Zaqueo vestía las vestiduras más finas, porque era ¿qué? Rico. Túnicas preciosas, de lino, de colores, no sé. Traía collares, traía oro, no sé. No le importó. Se subió. Y yo creo que como gato, ¿verdad? Se agarró para ver a Jesús. Dice el versículo. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense a Zaqueo. Cuando escuchó, bueno, desde que miró a Jesús que se acercó hacia él y levantó los ojos para verlo, Zaqueo, yo imagino que se puso nervioso. Y cuando escucha a Jesús que le dice por su nombre, dicen los que saben que no hay nada más hermoso que te llamen por tu nombre. Y es cierto, ¿no? Cuando le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Versículo 6. Entonces, ¿descendió qué? Descendió a prisa. ¿Y qué más? Le recibió gozoso. Ahora, hermanos, cuando descendió a prisa, ¿qué cree que pasó? Seguramente se rasgó, ¿verdad? Se rompió el gran vestido, ese traje tan costoso, pero ¿le importó? Estaba como gozoso, feliz. Pero al ver esto, todos los que estaban allí murmuraban, ¿qué cosa? Diciendo que éste había entrado ¿a qué? A hospedarse con un pecador. Ya les mencioné, la gente no quería a Zaqueo. Y cuando ven a Jesús que le dice, es necesario estar en tu casa esta tarde, esta noche, y ven a Zaqueo que baja y van para su casa, empezaron a murmurar. Y este era el profeta, ¿no? ¿Va a comer con quién? Con un pecador. ¿Alguna vez has escuchado o leído anuncio en el periódico que diga: solicito empleado, trabajador, necesito un trabajador para mi empresa, requisitos, que sea impuntual, que de los 6 días a la semana trabaje 1, que sea deshonesto, que sea flojo, buen sueldo, prestaciones, hasta gerente puede ser? ¿Alguna vez han leído eso? No. O si usted le va a buscar su novia a su hijo, lo va a buscar en un bar, lo va a buscar en un prostíbulo, o si le busca un esposo a su hija, lo va a buscar en la cantina. No. ¿Por qué no? Porque para nosotros esos son los perdidos. El mundo así piensa. El mundo tiene catalogado los buenos y los malos. El mundo hace una distinción. Este es el que se porta bien, pero este es el que se porta mal. Para el mundo, los que se portan mal están perdidos. Y nos llenamos de prejuicios. Cuando una persona, por su forma de vestir, de hablar, de actuar, se acerca a nosotros, nos llenamos de prejuicios. Porque como seres humanos pensamos, este es un perdido. Pero la historia que estamos leyendo, hermanos, rompe con esos esquemas, rompe con esa forma de pensar, porque estamos viendo cómo actúa el Hijo de Dios, Cristo Jesús. En todas las religiones, el ser humano busca la forma de apaciguar la ira de sus dioses. Ahí está el ser humano entregando ofrendas. Algunos entregaban doncellas, algunos entregaban a sus hijos, algunos sacrificaban a los más fuertes y valientes guerreros. Todo por recibir de parte de su Dios la bendición para la guerra, la bendición para una buena cosecha, la bendición para que cayera lluvia. Ahí vemos al ser humano buscando la forma de estar a cuentas con su Dios. Hoy vemos al ser humano haciendo tantas cosas para que Dios tenga misericordia de él, caminando kilómetros a pie, subiendo de rodillas muchas escaleras, prometiendo que van a dejar de tomar para poder sentir una forma del amor de Dios, porque se sienten perdidos. Pero la Biblia dice que el Dios de la Biblia no es ese Dios.
La Biblia dice que el Dios de la Biblia buscó al hombre. El Dios de la Biblia está interesado en que ya no haya pleito entre tú con Él. El Dios por ti. A diferencia de todos los dioses, el Dios de la Biblia busca al ser humano porque lo ama. Busca al ser humano porque es su hijo. Busca al ser humano porque quiere salvarlo. Sí, querido, no tienes que hacer mandas para que Dios te ame. No tienes que prometer entregar tanto dinero para que Dios te bendiga. No tienes que hacer promesas para que Dios voltee a verte. No, querido, la Biblia nos dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia nos dice que aquel ser todopoderoso se vistió como un tierno bebé, decidió vivir como nosotros, decidió morir en la cruz por nosotros para salvarnos, para darnos vida y para llevarnos a la patria celestial. Hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el que sufre, hay esperanza para el que está lejos de Dios, hay esperanza porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea Dios por eso. Porque en el mundo encontrarás 1000 maneras que quizás puedan apaciguar tu necesidad de Dios, pero en la Biblia hay una y es irrevocable. Tienes que abrirle tu corazón a Cristo Jesús para que pose en tu casa. Si bien es cierto, Jesús miró a Zaqueo. Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, necesito pasar contigo esta noche. La decisión era de Zaqueo. ¿Qué hubiese pasado si Zaqueo no hubiese bajado? ¿Qué hubiese pasado? Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta, si alguno oyere mi voz, ¿qué tiene que hacer? Y abriere la puerta. Abrir la puerta, amigo, hermano, significa creer en Jesús. Abrir la puerta, querido, significa entregarle a Jesús tu vida. Abrir la puerta significa descender del árbol, como lo hizo Zaqueo. Es tiempo de que desciendas de tus prejuicios. Es tiempo de que desciendas de tus conocimientos, de tus teorías, de tu forma de comprender a Dios. Desciende de tu egoísmo, de tu coraje, de tu odio. Desciende. Si tú decides descender y abrir la puerta de tu corazón, entonces Jesús podrá llevarte la salvación y la vida eterna. La Biblia dice que Zaqueo recibió gozoso a Jesús. Todos murmuraban. Y quiero decirte una cosa: la gente siempre va a hablar. Siempre va a hablar de ti. Siempre. Y siempre va a hablar más mal que bien de ti, ¿verdad? Y cuando quieres hacer las cosas bien, pues como que hasta les entra el espíritu malo, ¿no? Y te critican. Ahí ves al hombre que quiere dejar de tomar. ¿Y qué le dicen? Una semana, te doy una semana. ¿A poco no? Ahí está el hombre que quiere recuperar a su esposa. ¿Y a poco vas a aguantar otra vez? Ahí está el hombre que quiere bajar de peso. Tú ni volviendo a nacer. ¿Cierto? Ahí está el hombre que quiere venir a la iglesia. Hipócrita. Si tú estás más perdido que yo. Hermanos, la gente siempre va a hablar mal de ti. Dice por ahí un refrán mexicano: pues si de Dios hablaron,
Ahora, el punto no es que vas a tapar las bocas. No. Tú tienes que entender que las críticas, los chismes y lo que te digan, si tú te lo propones y no decides tomarlo, no te van a hacer daño. Porque tú tienes que entender que tú eres un hijo y una hija del Rey del universo. Así que no hagas caso. No hagas caso si por venir a la iglesia ya van a hablar mal de ti. Si por querer empezar a leer la Biblia te van a criticar. Si por querer decidir seguir a Cristo te van a señalar. No hagas caso, querido. Porque lo único verdaderamente importante es tu felicidad y la de tu familia. La Biblia dice que Zaqueo, ya cuando estaba con Jesús en su casa, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy ¿a quién? A los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿qué? Ahora vamos a imaginar. ¿Cuánto creen que tenía de dinero, de riqueza Zaqueo? Pues era rico, ¿no? Vamos a poner una cifra. Tenía 10 millones de dólares. Pone una cifra. Se pone de pie y dice: Señor, la mitad de mis bienes se la doy ¿a quién? O sea que ¿cuánto le quitamos? 5. ¿Con cuánto se queda? Y luego dice: y si he defraudado a alguno, le devuelvo ¿qué? La ley de Moisés decía que si tú defraudabas a alguien, le tenías que regresar lo que le robaste y otro tanto igual, o sea, el doble. Zaqueo dijo: no, yo les voy a regresar ¿cuánto? O sea que si le robó 100 pesos, ¿cuánto le iba a regresar? Y escuchen ustedes, imagínense a Zaqueo: y Señor, si algo he defraudado a alguno, dijo Pedro, ¿cómo que el uno? Y todos empezaron a sacar su cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque había defraudado ¿a qué? A muchos. Al final, ¿con qué se quedó Zaqueo? No lo sabemos, pero no creo que se haya quedado con todo su dinero. Ahora, ¿Jesús se lo pidió? No se lo pidió, hermanos. ¿Por qué Zaqueo decide hacer eso? Porque, hermanos, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús y lo recibe en su corazón, su vida no puede seguir siendo la misma. Ahora va a querer cambiar. Ahora va a querer dejar de hacer lo que antes hacía, lo que era malo. Ahora va a querer dejar de hacerlo. Ahora va a querer agradar a Dios. Antes no iba a la iglesia, ahora va a venir a la iglesia. Antes no leía la Biblia, ahora va a leer la Biblia. Antes le aburría escuchar música cristiana, ahora es lo que va a escuchar todo el día. ¿Por qué? Porque su vida está cambiando, porque su vida está siendo tocada cada día por el poder del Espíritu Santo. Y esa persona viene a ser una persona diferente por el poder de Cristo Jesús. Y empieza a haber cambios en la vida del ser humano. Y es que eso es el cambio que Dios espera por amor a Cristo Jesús. Y hermano, no es que tú tengas que cambiar porque te lo imponen, porque te lo dicen, porque te señalan. No, tú quieres cambiar porque quieres agradar a tu Señor,
a Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia, versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Saben a qué se refiere cuando dijo Jesús, él también es hijo de Abraham? Porque Abraham es el ejemplo de la fe, el padre de la fe. Y la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado. ¿Por qué? Todo aquel que cree en Jesús es salvo, porque cree en Cristo como su Salvador personal. Ahora yo quiero hacer énfasis en lo que dijo Jesús. Hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A esta casa. ¿Quién había abierto la puerta de la casa? ¿La esposa de Zaqueo? ¿Quién? Zaqueo. ¿Quién había decidido invitar a Jesús en su casa? ¿Los hijos de Zaqueo? No. Pero Jesús dice: hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A esta casa. No solo era para Zaqueo, la salvación era para su esposa, para sus hijos, para sus suegros, para todos los que estuvieran allí. Porque, hermano, cuando Cristo entra en el corazón y en la familia, Cristo salva a todos tus seres queridos. Amén. Y es que el proceso comienza. Una persona entrega su vida a Cristo. Ahí está mamá que entrega su vida a Cristo. Al poco tiempo sus hijos se bautizan y ora junto con sus hijos por el esposo. Y pasa un tiempo y el esposo también se bautiza. Y después la familia de la esposa, y después la familia del esposo. ¿Por qué? Porque cuando una persona entrega su vida a Jesús, hay salvación para él y para toda su familia. Amén. Por eso, querido, tú tienes que entregar tu vida a Jesús en esta noche. Y si tú quieres que tus hijos vuelvan y regresen a Cristo, empieza dándole a Cristo hoy tu corazón. Si tú quieres que haya salvación para tu hogar, empieza abriéndole la puerta de tu corazón hoy a Jesús. Porque el poder del Espíritu Santo va a tocar los corazones de tus seres queridos. Va a empezar a trabajar en ellos a través de tus oraciones, a través de tu ejemplo, a través de tu testimonio, a través de las bandas de oración que haga la iglesia. Y tarde o temprano tus seres queridos estarán aquí para honra y gloria de Cristo Jesús. Por eso en esta noche no podemos dejar de orar por nuestros hijos. No podemos dejar de orar por nuestros padres. No podemos dejar de insistir por nuestros amigos. Porque una vez que Cristo entra en nuestro corazón, hay salvación para ti y para toda tu familia. Porque no hay nada imposible para Dios. Conocí a un muchacho evitaré decir su nombre, le pondremos Juan. Juan quería entregar su vida a Cristo, pero su familia no estaba de acuerdo. Juan tenía a su esposa, a su hijo. Él iba a la iglesia, recibía estudios bíblicos, trabajaba en un taxi, pero dependía de sus papás. Y sus papás no querían que fuera a la iglesia adventista. Es más, lo habían ya hasta amenazado. No vayas a cometer la tontería.
de ir a esa iglesia porque vas a tener problemas con nosotros. Juan le gustaba beber, pero cuando le dio la oportunidad a Cristo de estar en su corazón, empezó a cambiar. Ya no era ese Juan que peleaba, que gritaba. Ya no era ese Juan que se gastaba el dinero. Empezó a ser más responsable, a amar a su esposa, a amar a su hijo, a traer dinero al hogar. Y una noche de campaña hablé de entregar la vida a Jesús y bautizarse. Juan pasó llorando. Al día siguiente platiqué con él. Le dije que si se quería bautizar, dijo que sí, pero que no podía. Me contó lo que les dije. ¿Y qué voy a hacer? Porque tengo que dejar de trabajar en sábado. ¿Y qué va a pasar? Si apenas ya estoy saliendo, tengo que pagar mi casa, tengo que ver por mi familia, mis papás ya me dijeron. Y yo le dije: Juan, si tú le entregas tu vida a Jesús, ahora Jesús se va a hacer cargo de tu vida. Fui a platicar también con la esposa de Juan, porque él tenía mucho miedo. Y me acuerdo que me senté en su casa y le dije: hermana, ¿a qué Juan prefiere? ¿Al borracho que se peleaba con él? ¿O a este que entrega su vida a Jesús y ha cambiado? La respuesta fue obvia: a este, me dijo. Hermana, él se va a bautizar. ¿Qué piensa usted? Pues está bien, pero ya le dije, no se vaya luego a salir, porque eso no es un juego. Y le dije: hermana, no, al contrario, él quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué piensa de que va a dejar de trabajar en sábado? Pues no sé, pero yo voy a seguir trabajando en sábado, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer para pagar? Ese sábado Juan se bautizó. Pasaron las semanas, los meses. Juan oraba por su esposa. Venía una campaña, íbamos a ver a su esposa. Un día la hermana llegó en sábado, ya no fue a trabajar. Otro día platiqué con él, le dije: ¿cómo estás, Juan? Dios me ha bendecido, pastor. Ya no necesito trabajar el sábado, ni mi esposa tampoco. Dios nos bendice y con lo que trabajo, y ella trabaja entre semana, nos da para solventar los gastos. No pasó mucho tiempo y su esposa también se bautizó. A Juan le gustaba cantar y siempre que había oportunidad cantaba. Ya cuando estaba por irme de aquel distrito, Juan platicó conmigo y me dijo: ahora la familia de mi esposa está recibiendo ya estudios bíblicos. ¿Y tus papás? Mis papás ya no me dicen nada. Ya los invité a la iglesia y no se opusieron. Parece que van a venir a ver a su nietecita participar. ¿Cómo es que cambió la vida de ese hombre? ¿Cómo es que cuando alguien no pensaba que pudieran salir adelante, sí salieron? ¿Cómo es que esa familia que se oponía después empezó a dar apertura? La explicación: por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús dijo: hoy ha venido la salvación para toda esta casa, hermano, es para toda esta casa. Porque cuando una persona le abre su vida a Jesús, ahora el Espíritu Santo lo tomará, lo usará como instrumento, y sus seres queridos cercanos empezarán a sentir la presencia de Dios en su vida. Y con sus oraciones, con su testimonio, con sus invitaciones, poco a poco el corazón de la otra persona será tocado por el poder del Espíritu Santo. Por eso en esta noche yo quiero hacerte una invitación especial. La invitación de que le abras tu corazón a Jesús,
de que decidas entregarle tu vida a Cristo, de que desciendas de ese árbol que puede ser tu posición, tu ideología, tus creencias, tu odio, tu rencor, no lo sé, pero date prisa, porque le es necesario a Jesús pasar esta noche contigo y tu vida va a cambiar y habrá salvación para ti y para tu familia. Tus hijos están perdidos, la gente dice ya no hay oportunidad para él. Hay esperanza en Cristo Jesús. Tu esposo está perdido, tu matrimonio está perdido. Hay esperanza en Cristo Jesús. No tienes la forma de salir adelante, no tienes trabajo. Hay esperanza en el poder de Cristo Jesús, porque no hay nada imposible para Dios. Pero tienes que abrir tu corazón y entrar, permitir que entre Cristo en tu vida hoy. Vamos a escuchar un canto especial. Y mientras nuestro hermano canta, quiero invitar a cada uno de los que estamos presentes a tomar la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo en esta noche, de abrirle nuestro corazón. ¿Quieres que haya salvación para tu familia? Entrégate a Cristo. ¿Quieres que haya salvación para tu hogar, para tus hijos? Entrégate a Cristo esta noche. No sé cuánto tiempo pasará, pero sí te aseguro que hoy el Señor dirá: hoy ha venido la salvación para toda esta familia. Mientras nuestro hermano canta, si quieres tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo, ponte de pie y pasa aquí adelante. Y recuerda, por más grande que sea tu problema, hay solución en Cristo Jesús. Escuchemos. Cristo hallóme en la miseria y el pecado. Estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo, mi buen Rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su amor él transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo, mi buen Rey. Ningún otro me amó
cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo, mi buen Rey. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para el hombre, los perdidos no tienen esperanza. Para Cristo, el perdido está en el lugar equivocado. ¿Y qué es estar en el lugar equivocado? Lejos de la protección divina. Porque para Dios somos sus hijos. Y nos ama no porque te portes bien o porque te portes mal. Nos ama porque somos sus hijos. ¿Quieres que tus hijos salgan de los vicios? Entrega tu vida a Jesús. ¿Quieres salvar tu matrimonio? Entrega tu vida a Jesús. ¿Quieres salir de los problemas financieros? Entrega tu vida a Jesús. Porque con Jesús todo es posible. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Habrá alguien más que quiera pasar aquí adelante y quiera decidir en esta noche entregarle su vida a Jesús? Como Zaqueo, descender y abrirle la puerta de tu vida y de tu familia, de tu hogar, de par en par. Entonces pasa aquí adelante. No te quedes allí. Hoy el Señor te dice: es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa. Desciende. No te detengas. Ven. El Señor está llamando a tu corazón. Hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para tu hogar. Hay esperanza para tus hijos. La esperanza es Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera venir? Ahora quiero invitar a los que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos hemos bautizado. ¿Quieres que tus hijos sean alcanzados por Cristo Jesús y los traiga de vuelta a su camino? Entonces ponte de pie y ven.